agrada a ti, Señor, que a mis manos pueda hallar el impulso de tu amor, que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Estimados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestras vidas. La palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. Muy buenos días, sean bienvenidos a su casa, el Templo Evangélico Alianza Vivir en Cristo, casa de oración que nuestro Dios sea placido tenerla aquí en la isla Trinitaria para predicar su palabra fielmente, cuanto más el día de hoy que celebramos el mes de la Biblia. Quizás usted que nos visita pregunta, ¿cómo es esto del mes de la Biblia? Permítame hacerles una breve reseña histórica. A partir del siglo V, con la traducción de las Sagradas Escrituras a latín, la iglesia de esa época daba las prédicas solo en latín. En el siglo VI se instaura una iglesia oficial en Roma y se perseguía, se asesinaba pueblos enteros si se atrevían a traducir la Biblia, si se atrevían a estudiar la Biblia. Y en medio de grandes dificultades, el cristianismo bíblico tuvo que avanzar. Pero el 26 de septiembre de 1569 sale a la luz la Biblia del Oso, la primera traducción completa de las Sagradas Escrituras. Y todos los cristianos celebramos que un 26 de septiembre se tradujo la Biblia, se puede leer la Biblia, en nuestro idioma. ¡Cuánta bendición el día de hoy! Vamos a empezar este mes de la Biblia con el tema sordos, un tema que es una realidad en este mundo, no solo en esta época. Por siglos se ha predicado la palabra del Señor, pero estamos sordos a ella. Vamos a empezar hablando de alguien que podríamos decir que fue el primer predicador, el primero que dio testimonio de agradar a Dios con una conducta diferente y habló de las Escrituras.
y estamos hablando de Noé. Noé definitivamente dio testimonio, y no poco tiempo, muchísimo tiempo. Los invito a abrir dos textos que nos van a dar luces del tiempo que predicó y dio testimonio Noé. El primer texto lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 5, versículo 32. Para las personas que nos visitan, tenemos la exposición de los textos bíblicos en la pantalla. Génesis capítulo 5, versículo 32. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Can y a Jafet. Este es el primer texto que la Biblia nos habla de quién es Noé. Viene la narración de la genealogía, cuánto tiempo vivía cada uno, pero aparece una persona diferente. ¿Cuál es el diferente? Noé, porque Noé era perfecto en sus generaciones. Es decir, Noé no se portaba igual que el resto de las personas. Por eso Dios lo salva del diluvio. Muchas veces queremos que Dios nos salve. Tenemos enfermedad, tenemos desempleo, tenemos problemas. Y lo primero que deberíamos preguntarnos, ¿nuestra vida es agradable a Dios? ¿Nuestra vida da gloria al nombre de Dios? La pregunta que usted quizás tenga en su corazón: ¿cómo la vida de un simple mortal le puede dar gloria a Dios? Y veamos las dos cosas más importantes y fundamentales para dar gloria a Dios. La primera, cuando lo escogemos a Él. Sí, cuando usted escoge a Dios. En su caminar va a tener muchas opciones de pecar. Y si usted en cada decisión prefiere no pecar, sino prefiere a Dios, usted le da gloria a Dios. Se reúnen sus compañeras o compañeros del colegio, han comprado cangrejos, han comprado 10 jabas de cerveza, han comprado 2 cajas de whisky. ¿Debería ir? Yo quiero a mis compañeros, dirá usted, somos amigos de toda la vida, pero ¿eso agrada a Dios? Comer cangrejos no es pecado, pero embriagarse sí lo es. Poniendo ejemplos muy sencillos, quizás usted sea funcionario público y alguien le diga: te regalo $100 si agilitas mi trámite. ¿Eso agrada a Dios? Entonces, ¿quiere saber si su vida es agradable a Dios? Si usted lo escoge a Dios en cada situación y en cada momento. Y la segunda, que quizás es la más obvia, pero la menos practicada: ayudar al necesitado. Jesús dio todo por nosotros. Cuando se instaura la iglesia primitiva, había repartición diaria de víveres para viudas y huérfanos. ¿Qué pasa con el cristianismo del siglo XXI? Nos peleamos por cuántos cultos allí, ayunos, vigilias, retiros, encuentros y demás prácticas devocionales practican. ¿Se acordaron del pobre? Las iglesias dan víveres a los que no tienen. Esto es fundamental. Si no, no somos cristianos. Y quiero que me entienda bien. A Jesús le preguntaron sobre las señales del tiempo del fin. Y él da 2 parábolas, pero luego da una enseñanza clara. Y esta enseñanza la podemos recordar fácilmente. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Es cuando no le das al necesitado, Dios está enojado contigo. Pero ¿qué sucede cuando usted sí le da al necesitado? La palabra de Dios nos recuerda: quien le da al pobre, le hace a Dios deudor. Sí, el creador del universo, el dueño de todo, cuando usted tocó la puerta,
de una anciana, de una viuda, de una mujer discapacitada, de un hombre discapacitado, y de su corazón le regala víveres, le regala ropa. Muchas veces la ropa ya no nos queda, otras veces ya no nos gusta. No, vamos a hacer un ropero para hacer dinero. Por favor, tenemos que darle al pobre. Usted quiere darle gloria a Dios, déle al necesitado. Yo dije hace un momento que era la forma más obvia de darle gloria a Dios. Porque cuando la persona que no tiene que comer recibe, ¿qué dice? Gracias, Dios mío. Cuando la persona que no tiene que comer recibe, dice, Señor, escuchaste mis lágrimas, viste mis lágrimas. Entonces es importante, mis queridos hermanos, si queremos que Dios nos tome en cuenta como lo tomó en cuenta a Noé, ¿qué debemos hacer? Apartarnos del pecado, siempre escogiendo a Dios y dándole al necesitado. No venga a decirme, debería hacerlo la iglesia. Nosotros sí lo hacemos. La pregunta es, ¿lo hace usted? Ahora vamos a entender por qué decimos que Noé dio testimonio gran cantidad de tiempo. Y los invito a leer la Biblia en Génesis capítulo 7, versículos del 11 al 12. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Noé dio testimonio de agradar a Dios. Noé habló de Dios a sus contemporáneos por mínimo 100 años. 100 años. Y aquí vemos en este tiempo, si comparamos Génesis 5:31 con Génesis 7:11, una lección que debemos aprender. Muchas veces decimos, es que nadie me escucha. Yo los he invitado a ir a la casa de oración y no quieren venir. Mi querido hermano, Noé lo hizo 100 años. 100 años. ¿Y nosotros por qué desistimos? Debemos perseverar y debe recordar una verdad muy dura. Cuando usted predica, cuando usted invita y lo rechazan, no lo rechazan a usted, están rechazando al Dios vivo y verdadero. Cuando ellos clamen a Dios, Dios no los va a escuchar porque lo han rechazado a Él. ¿Por qué Dios mandó un castigo tan terrible? Y quizás por leer la Biblia con ligereza no entendemos lo terrible del diluvio y vamos a hacer énfasis en aquel día fueron rotas las fuentes del gran abismo. Los científicos dicen, es imposible que en 40 días y 40 noches de lluvia se inunde la tierra, pero se olvidan de lo más obvio, que las aguas que están rodeando el centro de la tierra salieron a la superficie. Fueron rotas las fuentes del gran abismo. Sabemos por la ciencia que el centro de la tierra está a 6.000 grados centígrados. Escúcheme bien, 6.000 grados centígrados. La temperatura que subió de estas aguas debió haber sido terrible. Más allá de morir ahogados, las personas que rechazaron a Dios, las personas que no quisieron saber nada de Dios, murieron quemadas a temperaturas sin precedentes. Aquí está en la Biblia. Fueron rotas las fuentes del gran abismo. Porque Dios se vio abocado a tremendo castigo. Veamos el libro de Génesis capítulo 6, versículos del 5 al 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres
era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo el designio del corazón era maldad. Ellos hablaban de asesinato y lo practicaban. Hablaban de poligamia, hombres que tenían muchas esposas. Ellos hablaban de mal entre el prójimo. Y Dios le dolió su corazón de haber creado al hombre, porque solo había maldad, y tomó la decisión de matarlos a todos, con excepción del que había hallado gracia ante sus ojos, porque tenía una conducta diferente. Amado que me escucha, su conducta es diferente a la de la sociedad. En la actualidad ya podemos decir que la época donde primero el alcohol ha pasado de moda. ¿Por qué digo eso? Ahora es una época sexualizada por entero. Cientos y miles de señoritas y señoras con la parte de su cuerpo descubierta marchando en Europa o Estados Unidos que aprueben el aborto. ¿Qué están diciendo? Queremos tener sexo con quien sea, y si quedo embarazada, lo mato. Porque desde el momento que se une el óvulo con el espermatozoide, hay cruzamiento genético y hay un nuevo ser, hay nuevas características biológicas. Me acuesto con quien me dé la gana y lo mato. Ahora hablamos de matrimonios igualitarios, hablamos de todo tipo de depravación sexual. Van los matrimonios a los psicólogos. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi matrimonio? Intercambio de parejas. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi matrimonio? Tríos, cuartetos. Entonces vimos que la maldad está en aumento. La maldad no tiene en esta época paralelo en la historia de la humanidad. ¿Qué pasa con los asesinatos? ¿Qué pasa con la delincuencia? ¿Se respeta al anciano? ¿Se respeta al minusválido? ¿Se respeta a los niños? Personalmente me quedé sin aliento cuando escuchaba en las noticias que a la salida de las escuelas están esperando a los niños para pedirle, entre comillas, vacuna. Que a los niños pequeños tienen que dar $1 para que no les pase nada malo. Y sale el noticiero y uno dice: ¿qué pasó con la humanidad? Asaltar a un niño de 7, 8 años. ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué grado de maldad tenemos? No solo es el pecado desenfrenado, sexualizado. Estamos hablando de todo tipo de crimen. ¿Y la iglesia? ¿Qué pasa con nosotros los creyentes? ¿Qué sucede con nosotros? Veamos Mateo capítulo 24 del 11 al 14. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En esta época definitivamente la maldad se ha multiplicado. El texto bíblico no dice aumentó la maldad, no, se multiplicó la maldad.
¿Cuál es otra característica de este tiempo? Falsos profetas. Desde el púlpito cristiano se debe hablar de lo que manda la Biblia: arrepentimiento de pecados. Con Dios no se juega, nadie se burla de Dios. Tenemos que hablar de la sangre de Jesús, tenemos que hablar de darle al prójimo, de darle al necesitado, tenemos que hablar del amor de Dios. Pero ¿qué se escucha el día de hoy? Que Dios quiere que seas rico, que Dios te va a prosperar el día que aceptes a Jesús. Se habla de una prosperidad que sin duda son estos falsos profetas que se levantan. Ya Jesús no es el centro de la prédica. Ya una vida apartada del pecado no es el centro de la prédica. Ahora, sé feliz, que Dios quiere que seas feliz. Mis queridos hermanos, esto es señal del tiempo del fin. Porque las personas del día de hoy no quieren escuchar Biblia. Les duelen los oídos cuando se predica la Biblia. Veamos 2 de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 4. 2 de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La palabra de Dios nos encarece predicar el Evangelio, porque estamos en una época que no quieren escuchar Biblia. No quieren escuchar Biblia. Dice aquí, no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué quieres escuchar? Que Dios te va a bendecir. ¿Qué quieres escuchar? Que vas a ser feliz. ¿Qué quieres escuchar? Que vas a prosperar, que vas a ser rico, que vas a ser rico conforme a tu fe. Pero eso no es Biblia. Cristo murió en la cruz para darnos vida eterna, no para hacernos ricos. Cristo muere en la cruz para que con el dinero que Él nos provea ayudemos al necesitado y seamos fieles con nuestra familia. Pero no sufren la palabra de Dios, les duele. Dice la Escritura, les da comezón de oír. Quieren hacerse sordos y son sordos por entero. Buscan iglesias que hablen lo que les gusta. Si se les confronta con la palabra de Dios, no me gusta lo que habla el pastor. Vine a la iglesia y me sentí mal. Voy a buscar una iglesia donde Dios me hable. Usted no quiere que Dios le hable. Usted quiere que Satanás le hable. Cuando Jesús fue tentado, el que ofreció dinero y todos los reinos del mundo fue Satanás. Y aquí debemos entender algo. O es el Espíritu Santo o es el Espíritu de Satanás. No toda congregación es del Señor. Si usted está buscando riquezas, ese no es el Espíritu Santo del Señor. Si usted está buscando agradar a Dios, le va a agradar este texto y va a sufrir si no lo escucha. Va a querer escuchar la Biblia, va a querer leer la Biblia, va a querer ser fiel a los cultos, porque usted tiene sed de Dios vivo. Imagínese un equipo que usted le desconecta del enchufe. ¿Lo puede prender? No va a poder prenderlo. Entonces, amados hermanos, así es cuando estamos con la palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia, cuando vamos al culto, es como que conectaran a nuestra fuente de poder, que es nuestro Dios. Estamos en una generación de sordos. Nadie o muy pocas personas buscan escuchar la Biblia. En el mes de la Biblia es pertinente recordar a Noé, que por 100 años
predicó las Sagradas Escrituras en una generación malvada. Pero esta generación, como lo dice la Escritura, es peor. Se ha multiplicado la maldad. Buscamos un evangelio diferente, un evangelio que nos haga sentir cómodos. Buscamos falsos profetas y maestros conforme a nuestros deseos. ¿Qué debemos recordar? Apocalipsis capítulo 2, versículos del 9 al 11. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. El Señor nos conoce a todos. El Señor conoce que hay muchas personas que están pasando por problemas muy graves en su salud, en sus ingresos, en su familia. Pero a los fieles, ¿qué les dicen? No temas en nada todos estos sufrimientos, porque el tiempo es limitado. Yo le he puesto tiempo a tu sufrimiento. ¿Qué más te dice? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y aquí hay dos preguntas que quiero hacerle en esta mañana. Dos preguntas. Y espero su respuesta sincera. ¿Está dispuesto a serle fiel al Señor hasta la muerte? Amén. Y la segunda pregunta. ¿Tiene oído para el Espíritu Santo? Amén. Amados hermanos, en una generación de sordos es fundamental, importante, imprescindible, necesario que nos quitemos toda sordera, que quitemos todo que nos aparte de Dios y que abramos nuestros oídos al Espíritu de nuestro buen Dios. Lea la Biblia, sea fiel a los cultos, para que el Dios de la gloria esté con usted como estuvo con Noé. Amén, hermanos.